Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor. Por supuesto, ella ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estamos aquí para contarles algunos de los acontecimientos más interesantes de la agenda internacional. Y ustedes saben que cuando comienzo el programa y no estoy de pie, es que tenemos un invitado importante. Y el de hoy, quiero enfatizarlo, es muy importante. Y ustedes verán por qué los que, si acaso, ahora que estamos llegando a muchas latitudes, no lo conozcan. Pero quiero presentarles de una vez al doctor Ali Rodríguez Araque. El caballero que tengo aquí el honor de compartir, con quien tengo aquí el honor de compartir, es, entre otras cosas de su interesantísimo currículum, el actual secretario general de la UNASUR. Y le toca entregar en estos días, ¿no? El 22. Sí, el 22. 22. Bienvenido, maestro, viejo amigo de la casa, pero sobre todo alguien con quien me honra el trato y la deferencia con que normalmente dialogamos y compartimos. Bueno, a mí se me hace un poco difícil hacerle honor a su currículum, pero ha pasado por todas las responsabilidades habidas y por haber. Graduado en la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Derecho, año 61. Obtuvo el título de abogado en la promoción Fidel Castro, es decir, nuestro primer televidente en la hermana República de Cuba. Un hombre que lo ha puesto de puño y letra, ¿no? Así que podemos hablar con él, garantizado que nos está viendo, porque dice, te veo todas las noches en Canal 8, luego te vuelvo a ver en Telesur y cuando te puedo ver te mando a grabar. Una de las exquisiteces con que... Realizó estudios de economía, especialmente en materia petrolera, y ha integrado equipos de estudios y análisis de economía minera, petrolera y energética desde 1983. Y esto significa la época bien brava, ¿no? O muy brava para defender esos valores, ¿no? El bachillerato lo realizó en el Liceo Lisandro Alvarado, educación secundaria en bachillerato en Filosofía y Letras en Barquisimeto, Estado Lara. Durante su vida profesional y política ha desempeñado, voy a decir algunos de los cargos. Junio de 2012, la Secretaría General de UNASUR. 2010-2012, designado Ministro de Poder Popular para la Energía Eléctrica y Presidente de Corpoelec para enfrentar la grave crisis que afectaba a ese sector, crear el nuevo Ministerio de Energía Eléctrica y crear la Corporación Eléctrica Corpoelec. Eso mediante la fusión de 14 empresas preexistentes. Esto sí que es la pica en Flandes, ¿no? E incorporando a su junta directiva 3 representantes de los trabajadores y 3 representantes del poder comunal. Se aprueba la nueva ley del servicio eléctrico y su reglamento y otras normativas del sector. Al entregar el ministerio al nuevo titular en enero del 2012 para preparar su asunción como secretario general de UNASUR, se declara la superación de la crisis eléctrica y la continuación del plan para consolidar resultados y garantizar la calidad, estabilidad, continuidad, eficiencia y seguridad del servicio. Bueno, luego integra la Comisión de Ideas y la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, 2008 al 2010, ministro del Poder Popular para la Economía y Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela, y ahí sí que tuvo que estar enfrentado de inmediato a la crisis que afectó al sector bancario. ¿Que afectó al sector bancario o que creó al sector bancario? ¿Cómo tenemos que decir? ¿Qué lo afectó? Sometiendo a la intervención a varias instituciones, le puso el cascabel al gato. El cese de actividades de varios bancos, fusiones y adquisición por parte del Estado del Banco de Venezuela. Superada la crisis, el sistema financiero venezolano entra en notable estabilidad. En 2007 participa en diversos foros y conferencias, escribe para revistas y periódicos, es designado para integrar la comisión promotora del Partido Socialista Unido de Venezuela. En eso, aquí hay que tratarlo de colega, porque el trabajo periodístico que usted tiene es no solo largo en el tiempo, sino referencial, ¿no?, por su profundidad. Y 2007 participa en diversos foros y conferencias. En 2006-2008 designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el gobierno de la República de Cuba.
Es nombrado ministro de Relaciones Exteriores luego, cargo que ejerció hasta agosto de 2006. Gestiona la superación de la crisis que colocó las relaciones entre Colombia y Venezuela al borde de la ruptura. En cumplimiento de la política exterior trazada por el presidente Hugo Chávez, se opone a la implantación del Tratado de Comercio ALCA. ALCA, y ya sabemos dónde nos mandaron. Participa activamente en la estructuración del Banco del ALBA, del Sistema Sucre y del Banco del Sur. Asimismo, promovió el Acuerdo de Comercio ALBA entre Venezuela, Cuba y Bolivia. Durante su gestión, Venezuela logra su reconocimiento como miembro de Mercosur, otra pica en Flandes, ¿no? En abril 2002-2004, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, lo designa como presidente de Petróleos de Venezuela, la legendaria PDVSA. En coordinación con el presidente Hugo Chávez, el ministro Rafael Ramírez, los trabajadores, comunidades y la Fuerza Armada, dirigió la industria petrolera durante el paro sabotaje petrolero, así como la recuperación de la producción hasta la completa normalización de las actividades de exploración, producción, refinación y comercialización. Yo debo dar un testimonio aquí. Durante esa etapa canallesca, antipatria, lo digo con emoción, conocí en medio de ese golpe petrolero por primera vez la presidencia de Petróleos de Venezuela, donde estaba usted. Uno entraba y salía a su riesgo, pero además habían convertido estos canallas que ahora andan por ahí en el exterior a PDVSA en una de las compañías más interconectadas electrónicamente del mundo. Y además teníamos un edificio llamado el Cubo Negro, fuera del área de PDVSA, donde estaban todos los cerebros electrónicos, ¿no? Imagínense ustedes, señores televidentes, que para poder llenar cada uno de los 3 o 4 compartimentos de un gran camión tanquero, había que dar la orden desde aquel cerebro que estaba en el edificio del Cubo Negro, porque si no, no lo podían hacer. De ahí controlaban cuánto le ponían, qué tipo, a cada uno de los componentes del camión tanque. Imagínense los petroleros, ¿no? Y después de hacerla, la mayor y más, en el mundo no había una más tecnificada y más completamente controlada desde un centro, como era el Cubo Negro, ¿no? Resulta que eso se lo entregaba, ese know-how era de una compañía donde cuando investigamos, los grandes directivos eran ex generales, ex almirantes de Estados Unidos y gente vinculada a la CIA, ¿no? Es decir, que cuando tiraron el traidorísimo golpe petrolero tan antipatria, cuando bajaron el switch allá en el cerebro central, nada funcionaba, quedaron en blackout. Y yo recuerdo que en ese momento, usted, presidente de la compañía petrolera más tecnificada del mundo, más interconectada electrónicamente, solo tenía en la oficina de la presidencia un teléfono celular y un fax. Nada otra cosa funcionaba. En esos momentos nos conocimos y uno entraba y salía del edificio a su propio riesgo. Bueno, alguna experiencia tenemos, usted y yo, pero no, yo desde luego no tan larga. En enero 2001-2002 fue elegido secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, con sede en Viena, Austria. Tuve el honor de entrevistar hace mucho tiempo al fundador de la OPEP, ¿no? El venezolano que no todo el mundo recuerda. Promovió el establecimiento de la banda de precios para superar la volatilidad que afectaba constantemente tanto a productores como a consumidores, con resultados positivos durante los siguientes 2 años. Se logra una notable cohesión interna en el seno de la OPEP. La OPEP estaba como una colcha de retazos y empezaban a fallar las costuras, ¿no? Y no era por casualidad. Eso de eso también tenemos que hablar, ¿no? Porque en la OPEP se juega duro y fino además, ¿no? En el 2000 se desempeñó como presidente de la Conferencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. 1900-2000, nombrado por el presidente Hugo Chávez ministro de Energía y Minas de Venezuela, preside la delegación venezolana a las negociaciones con Arabia Saudita, Irán, México y Argelia para restablecer la disciplina interna que amenazaba a la OPEP con una guerra de precios por el incumplimiento de las cuotas de producción. La delegación venezolana logra en la reunión de La Haya, Holanda, marzo de 1999, un acuerdo de producción que permite recuperar la unidad de la OPEP y superar la crisis de las crisis de precios
con una importante recuperación el mismo año 1999. Esa fue otra oportunidad en la que las grandes potencias creían que la OPEP ya estaba para ponerle la mortaja, ¿no? Y usted lo logró. Formó parte de la Comisión Presidencial de Enlace de Energía y Minas con el presidente Hugo Chávez Frías. En los comicios nacionales fue electo senador al Congreso de la República por el Estado Bolívar. Integra la Comisión Programática del candidato presidencial Hugo Chávez en el 98. Participa regularmente como invitado al US Energy Council como analista petrolero. Es decir, un hombre que empezó, después de graduarse como un connotado guerrillero, era llamado a Estados Unidos por su capacidad y su imprescindible conocimiento. Esto es como para algo más que una entrevista, ¿no? Bueno, si seguimos, creo que se nos va el programa. Usted me disculpa, pero yo creía que alguna vez había que hacer algún recuento de lo mucho que ha hecho y lo mucho que esperamos de usted. Cuénteme, de esos momentos, de esa crisis de la OPEP, y tengo un testimonio en plena guerra del Líbano para que la gente entienda esto. Estaban en la Universidad Americana, como le llaman ellos. Americanos somos todos. Los Estados Unidos son los Estados Unidos de Norteamérica. Yo no les voy a regalar el gentilicio, ¿no? Pero le llaman la Universidad Americana de Beirut. Yo había logrado salir de Irak y estaba en un hotel con un nombre muy británico y un pub muy inglés con un nombre no menos británico, y estaban los hijitos millonarios de los grandes jeques del Golfo. ¿Por qué no? Hablando en inglés, por supuesto. Porque nosotros pusimos de rodillas al mundo, porque nosotros, a ver, otro whisky, y nosotros, se supone que esto no va con la religión de ellos, pero bueno, estábamos en la tierra de nadie. Entonces, todavía sonaba alguna bomba en Beirut, y ellos decían, nosotros, los creadores de la OPEP, una barra en forma de herradura. Y enfrente veo un estadounidense, un gringo, que los escuchaba y resoplaba. Los escuchaba y resoplaba. Además yo estaba tomando una bombita, porque veníamos frente de guerra, estaba tomando un cóctel que no voy a mencionar, y un clásico. Y el señor estaba, el único que estaba tomando el mismo tipo de cóctel, una cosa fuerte. Y de repente le da un golpe a la barra y dice, bullshit, ustedes no saben nada. Los que nos fregaron a todos, por no decir una cosa más fuerte, fueron los venezolanos. Ellos crearon la OPEP y gracias a ellos ustedes están haciéndose millonarios y hablando las pistoladas que están hablando. Fíjese, usted logró salvar esa institución, ¿no? Bueno, ahora yo me callo y quiero oír a mi maestro. ¿Qué le dice todo esto? ¿Y qué le dice lo de UNASUR? ¿Quién viene ahora? ¿Samper? Ahora viene el doctor Samper, sí. De ese club, el último con quien yo hablé fraternal y cariñosamente, terminó asesinado cuando iba a ganar las elecciones, ¿no? Luis Carlos Galán. Pero bueno, lo dejo ahí. Cuénteme. Usted iba a entregar UNASUR. Pregunta y yo respondo. No, eso, lo que pueda responder. Yo no le puedo hacer eso a un maestro. Cuénteme, ¿qué va a hacer después de entregar UNASUR? ¿Cómo entrega UNASUR primero? Creo que en buena salud. Ha venido avanzando progresivamente. Por supuesto, es todavía un proceso muy joven y ahora pues debe encarar ya la definición con mayor precisión de estrategias, de objetivos, de planes, que es precisamente lo que hemos venido trabajando en estos 2 años, en un conjunto de propuestas que imagino ahora tendrán ya un aterrizaje, para hablar en términos más gráficos, del debate general, de las ideas generales, de las propuestas generales, a las concreciones. Esa propuesta tiene que ver fundamentalmente con lo que hemos venido sosteniendo, es la mayor fortaleza de la región, que es el enorme reservorio de recursos naturales que están alojados en esta región. Uno se pregunta qué es lo que no tiene esta región y prácticamente todo lo tenemos. Minerales,
Yo digo que aquí tenemos la tabla periódica de Mendeleev completa. Bueno, agua, toda la que querramos, más del 24% de las reservas mundiales de agua dulce. Unas reservas forestales gigantescas, como en el caso de la Amazonia. Que no han terminado de ser reconocidas todavía, ¿no? Se sigue explorando. Biodiversidad, la más grande junto con Indonesia. Y bueno, lo más importante de todo. Factor humano. Exactamente. Alrededor de 400 millones de habitantes que han pasado por procesos históricos sumamente importantes. Los procesos de independencia, las luchas por la democracia, el abatimiento de dictaduras. Bueno, y ahora es cuando esta América cobra aliento y nuevos impulsos para avanzar hacia nuevas y más profundas transformaciones. Uno nota que estamos en una etapa realmente histórica. Siempre lo han sido en América, pero uno nota que hay un replanteo de aquella casta que hizo desaparecer al imperio español y aquellos libertadores no han arado en el mar, como decían, ¿no? Han renacido. Han renacido y hay conciencia y hay voluntad política además, ¿no? Nunca faltan los traidores, desde luego, pero... Han renacido esas tradiciones patrióticas, esas ideas patrióticas. Y algo muy importante, el pensamiento bolivariano siempre concibió a esta gran región como una sola nación, como lo que es, porque poblamos el mismo territorio, tenemos el mismo origen histórico, tenemos la misma cultura, prácticamente el mismo lenguaje, la enorme ventaja que es desde la frontera de Estados Unidos con México hasta el extremo de la Patagonia, hablamos el mismo idioma. Europa uno cruza, viaja 4 o 5 horas y ya está en otro país con otro otra idiosincrasia, otros valores. Sí. Y además, la diferencia con el gran país que es Brasil, terminaremos todos hablando un poco de portuñol, ¿no? Porque ellos también hablan español y Nos nosotros... entendemos perfectamente. Con jeitinho, sin jeitinho, ¿no? Sí. Bien, somos una gran nación, es el sentido de lo que quiero expresar. Entonces, UNASUR, precisamente, el nombre lo propuso el presidente Hugo Chávez, UNASUR, somos una sola cosa. Por razones históricas fuimos fragmentados, pero somos una nación. Y ese sentido se va recobrando, no con la velocidad que uno querría, pero vamos, digamos, con pasos firmes en esa dirección. Hay que acompañarla ahora de nuevas estrategias, o mejor dicho, de una estrategia, de un plan. Creo que, como ya lo decía, el eje estratégico radica precisamente en los recursos naturales y yo que he tenido la experiencia de la OPEP, sé lo que representa acordarse en torno al ejercicio de la propiedad del recurso natural, en este caso del petróleo. Pero aquí tenemos mucho más que petróleo, no solamente recursos energéticos, sino forestales, mineros, de todo lo que querramos pensar, 2 océanos, en fin. Todos los minerales estratégicos. Todas las condiciones sustantivas para alcanzar la máxima prosperidad y, como decía Bolívar, la máxima felicidad para los seres humanos. ¿Llegamos a una etapa en que hay voluntad política? Cada vez crece más la voluntad política y se afirma más la voluntad política. Por supuesto, esto no son procesos uniformes que marchan sin ningún obstáculo hacia la dirección de la unidad, pero obviamente que hay una voluntad que apunta cada vez más en esa dirección. Todavía, por supuesto, los problemas internos de cada país absorben mucho la atención del liderazgo, pero no hay duda de que en comparación, vamos a pensar 20 años atrás, los cambios han sido notables. Hay un aceleramiento del tiempo político. Efectivamente. Y no por casualidad, porque es que hay un aceleramiento de los cambios en el mundo. Hay una conformación cada vez mayor de nuevos bloques. Las realidades de hace 20 años han cambiado profundamente. Hay que ver lo que significa hoy Asia y particularmente la República Popular China
no solamente en Asia, sino en el mundo. Europa, con sus problemas, bueno, de alguna manera no es la misma unidad profunda e inmodificable con Estados Unidos. Y Estados Unidos vive su propio problema interno también. Pero obviamente que dentro de esos cambios que están ocurriendo en el mundo, América Latina va ocupando cada vez un lugar de mayor peso específico. Tiene todas las condiciones para tener un peso mucho mayor del que tiene actualmente, pero precisamente eso requiere de ponerse de acuerdo en estrategias, en planes, en los grandes objetivos que tenemos por delante y que es posible perfectamente alcanzar. Verdadera voluntad política, pero hay de verdad el espíritu de cuerpo de la patria grande latinoamericana y caribeña con la que se formó mi generación, su generación. ¿Se siente ahora eso? Hay un renacer importante, pero insisto, todavía los problemas nacionales, internos de cada país, son problemas con los que tienen que lidiar los liderazgos, pero obviamente que también el liderazgo está cada vez más comprometido y más claro en que los problemas no se pueden resolver de manera aislada dentro de las fronteras de cada país, sino que hay que avanzar dentro de un proceso conjunto donde nos apoyemos mutuamente y donde podamos incluso aprovechar gigantescas potencialidades que existen en la región, siempre y cuando llegamos a acuerdos, por ejemplo, en políticas energéticas, en políticas mineras, en políticas de producción de alimentos, en desarrollos agroindustriales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tenemos algunos caballos de Troya todavía en esa iniciativa? ¿Perdón? ¿Algún caballo de Troya todavía tenemos metido en esa iniciativa? Caballos de Troya siempre habrán, unos visibles, otros no tan visibles, pero por supuesto con eso también vamos lidiando y creo que vamos bien. Aleluya. Yo entiendo que en los momentos críticos de la OPEP había países que jugaban con un peso específico, que además se sentían, hablando de caballos de Troya, muy apoyados por las grandes potencias. ¿Cómo manejó usted eso? Porque de Juan Pablo Pérez Alfonso, a quien tuve el honor de entrevistar a estos tiempos, había que ser mucho más que Juan Pablo Pérez Alfonso, ¿no? Porque ahora sí estaban desatados los componentes y hacía sentir su peso cada uno, con todo respeto por el fundador de la OPEP, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo se enfrentaba alguno de los mediáticos, supermediáticos jeques que se sentían dueños de la OPEP, siendo nosotros los creadores de la OPEP, ¿no? Mire, creo que el ejemplo de la OPEP es muy ilustrativo de todo lo que podemos hacer en esta región. ¿Qué es la OPEP, en fin de cuentas? La OPEP es un acuerdo de 12 países para manejar, o mejor dicho, para el ejercicio de la propiedad sobre un recurso natural que es el petróleo. Y ese ejercicio de la propiedad se refleja en los controles de producción para no inundar el mercado de petróleo como ocurría en el pasado o hace muchos años atrás y en consecuencia provocar esos impactos terribles en los precios. La disciplina de la OPEP ha permitido, aunque se perdió temporalmente, uno de los grandes logros del presidente Hugo Chávez fue precisamente dar una contribución fundamental para recobrar la disciplina dentro de la OPEP. Realmente revitalizó la OPEP en un momento en que estaba Cuando llegó el presidente al Hugo borde Chávez, de la pérdida, ¿no? La OPEP estaba en una crisis tremenda por la indisciplina, el estímulo desde afuera para incrementar la producción, lo cual favorecía enormemente a los grandes consumidores porque caían los precios. Es decir, el gran interés de los grandes consumidores era precisamente abatir los precios, romper los controles de los estados sobre la producción petrolera. La restauración de la disciplina interna dentro de la OPEP permitió la estabilidad de precios y mejorar sustancialmente el ingreso para cada uno de los países integrantes de la organización e incluso para países que no forman parte de la organización, como el caso de México, por ejemplo. Bien, esos fueron de los avances importantes del presidente Hugo Chávez. Esa disciplina se ha mantenido hasta el presente. Y digo que es un elemento muy ilustrativo de lo que podemos hacer acá, porque la OPEP es
representa un acuerdo en torno a un recurso natural. Nosotros tenemos mucho más que petróleo, mucho más que energía, muchos más recursos naturales. De manera que es posible ir avanzando en acuerdos, como ya está ocurriendo, por ejemplo, entre Argentina, Chile y Bolivia, en torno al litio, que es uno de los minerales de mayor importancia estratégica en el mundo hoy, porque cada vez más la conservación de energía depende crecientemente del litio, las baterías de litio, todas estas cosas que vienen desarrollándose con la industria del litio. Pero hay muchos otros minerales, muchos otros recursos naturales en torno a los cuales es perfectamente posible el diseño de una estrategia y de un plan, concretamente de UNASUR, que tienda no solamente a fortalecer a la organización como tal, sino también a cada uno de nuestros países y fortalecer las posiciones, tanto económicas como estratégicas en el escenario mundial de esta región. ¿Tenemos unos cuantos enemigos potenciales claros e identificados respecto a UNASUR? Bueno, la unidad de países que no forman parte de los poderes centrales en el mundo, pues siempre tendrá enemigos y particularmente de esos grandes poderes centrales, bien conocidos. Y no creo que estoy descubriendo un gran secreto cuando hablo de Estados Unidos o hablo de la Unión Europea. De manera que siempre estos procesos de unidad como los que vivimos hoy en Sudamérica, pues tendrán enemigos, adversarios, gente que no vea con muy buenos ojos estos procesos. Pero vamos avanzando, no solamente en estos casos, digamos, de oponentes extrarregionales, también a lo interno hay sectores retrógrados que miran más hacia atrás que hacia el futuro. La perspectiva de la región y cómo avanzar en esta región. Usted se va, y se va en olor de santidad, diríamos, si estuviéramos en un concilio ecuménico. Pero este es el concilio de las naciones que buscan el reverdecer la idea de nuestros libertadores de la patria grande. Usted se va realmente por la puerta grande. ¿No sería el momento de decir para las generaciones que nos siguen, que están aprendiendo en la cotidianeidad, quiénes son los buenos y los malos de la película? Después del corte podríamos entrar en eso. Bueno, cuando se habla de buenos y malos, parece una división demasiado tajante, ¿no? Hay ciertas zonas grises, ¿no?, que se van dibujando con mayor precisión en la medida en que avanzan las luchas de los pueblos y en la medida en que avanzan también los procesos de... Le dejo una pregunta para el corte que vamos a hacer y para volver con la respuesta si usted quiere asumirla. Sí. ¿Cómo puede haber unidad en UNASUR cuando hay países que admiten en su territorio, con descarada renuncia de su soberanía, bases estadounidenses, 7, con derecho a usar 13, 14, 15? Cuando uno ve Cuba, que todavía lucha por Guantánamo, cuando uno ve dramas como el de Puerto Rico, no sé, le dejo esa y como usted ya se va, a lo mejor quiere responderla, si no cambiamos de tema al retorno. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Todos los martes a las 7 de la noche, sintoniza a través del Circuito Radial Bolivariano En Contacto con Maduro. Este programa va a ser un vehículo de comunicación, de interconexión, para que usted hagan sus reclamos, propuestas, ideas, para que participen. Y estaremos con el legado comunicacional de nuestro comandante Chávez, dando un granito de arena para que la verdad de Venezuela se abra paso. En Contacto con Maduro. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. El Sumaque 1 impulsó el desarrollo de la industria petrolera. Para 1939, las transnacionales producían más de 500.000 barriles día de crudo. La mayor parte de este recurso era transportado hasta Aruba y Curazao.
Hoy, gracias al gobierno bolivariano, es el pueblo el auténtico dueño del petróleo. Sumaque 1, 100 años de historia, como símbolo y testigo de nuestra soberanía petrolera. Este martes 12 de agosto, Venezuela denuncia el capitalismo financiero. Desde las 9 de la mañana en el Teatro Principal, asiste al foro Imperialismo Financiero, Fondos Buitres. Martes 12 de agosto, Venezuela denuncia el capitalismo financiero. Somos el respaldo financiero que impulsa a la nación. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. Estamos entregando estos financiamientos que estaban pendientes. 33 microcréditos del Banco del Pueblo Soberano por la cantidad de 901.841 bolívares. A costureras, productores de productos higiénicos, herderos, 50 créditos a agricultores, ¿no? Cacaoteros, plataneros, el pueblo, pues. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y hoy los tenemos aquí en el estudio. Alí Rodríguez Araque. Decir Alí Rodríguez Araque, es decir, desde la época romántica de la guerrilla hasta los logros académicos, más la salvación literal de la OPEP en momentos difíciles, pasando por la complementación perfecta del deseo de recuperar el concepto de la patria grande latinoamericana y caribeña del comandante Hugo Chávez Frías, y siendo él el titular de la UNASUR, que ahora va a entregar por rotación de cargos al señor Samper, ¿no? Sí. El 22. El 22. ¿Cómo hacemos? Yo no puedo menos que citar esto y no pretendo ser escabroso, pero ¿cómo se puede hablar de soberanía cuando uno tiene en su país 7 bases gringas y además el derecho a usar todas las otras, y además cuando se ha llegado a firmar un documento en el que dice que haga lo que haga cualquier soldado gringo, que siempre, como en Japón ocurre con demasiada periodicidad y no siempre lo sabemos, se emborrachan, se drogan, violan a una ciudadana? Es decir, han firmado acuerdos que incluso si Dios no lo permita, voy a ser escabroso, incluso si le violan la hija a un ministro, al presidente, no lo pueden juzgar, tienen que entregárselo a su comando, a sus líneas naturales. ¿Es esto lo que soñó Bolívar, por amor de Dios? No, por supuesto que no fue lo que soñó Bolívar. Soñó muchas otras cosas. Pero obviamente que buena parte de lo que soñó Bolívar está avanzando. Ahí todo ese tipo de problemas, creo que bastante aislados, no es lo que se puede medir como fenómeno generalizado en la región. No, son hechos que podríamos llamar aislados. Lo que predomina en el balance general son los procesos de unidad, de afirmación de la soberanía, ya no solamente nacional, sino continental. De manera que creo que UNASUR es una muestra de esto. Efectivamente. Y es monumental frente a todos los poderes fácticos que han intentado frenarlo, ¿no? UNASUR, la CELAC, todos estos procesos que avanzan con velocidad desigual, diría yo, pero avanzan. Ese es el balance global que podamos hacer de estos procesos. Y no hay duda que se quedan avanzando. No tengo la más mínima duda en ese sentido, porque por supuesto ya cada vez más es una aspiración consciente de los pueblos que se han expresado en los nuevos liderazgos, que son precisamente los que están liderizando todos estos acuerdos que estamos comentando. De manera que los tiempos están cambiando de aspecto. Además, esto forma parte de los cambios que están ocurriendo en el escenario mundial. Es decir, esto no ocurre como un fenómeno totalmente aislado, no.
hay cambios en la realidad mundial. Ya el mundo no es lo que fue, ya no hay un hegemón que determinaba la suerte del mundo, sobre todo después del derrumbe de la Unión Soviética, sino que, bueno, basta con mirar alrededor de lo que está pasando y nos damos cuenta de esos grandes cambios que están ocurriendo y que continuarán ocurriendo. Por lo menos nos hemos librado del chantaje este-oeste, ¿no? Efectivamente. Ahora uno ve el Estado plurinacional de Bolivia, ve la hermana República de Ecuador, ve el Frente Amplio en otro gobierno, nada menos que con el PP, del Frente Amplio, que era una ilusión lejanísima en mis tiempos de militancia, después de haber dejado la Fuerza Aérea. Y uno ve a Argentina, por ejemplo, con todo lo que pasa, ¿no? Enfrentándose ahora a los fondos buitres. Esto es un momento de parto histórico, ¿no? Aparentemente, ¿no? Un cambio de vastas proporciones de lo que ha venido ocurriendo. Y eso es Desde la perspectiva de UNASUR, ¿cómo se ve eso? Bueno, UNASUR es expresión precisamente de esos cambios que vienen. Es la creación del presidente ocurriendo. Chávez, ¿no? Efectivamente. Él supo interpretar un momento histórico de la región, fue un apasionado impulsor de esos procesos. Por supuesto, allí hubo una activa participación también de líderes como el muy querido compañero Néstor Kirchner, bueno, Correa, todo esto, Evo, esta cantidad de líderes que van venido apareciendo en la región y que tienen precisamente una concepción no aislada dentro de las fronteras nacionales, sino una visión de toda esta región como una gran nación. Yo voy a hacer un insight absolutamente personal. Yo recordaba mis tiempos de periodista en el sur y yo pasaba muchas noticias de Lara Falcón, y había otro estado también donde era noticia permanente la guerrilla, ¿no? Yaracuy. Y usted, con todos sus lauros académicos, estaba metido en eso. Y luego es el hombre que compone la OPEP, que consolida UNASUR y que además realiza todo este proyecto en el ámbito energético, ¿no? Y que supera aquel canallesco golpe petrolero que en ningún país del mundo hubiera fallado, ¿no? Bueno, yo creo que una exageración decir que yo salvé a la OPEP, no. Eso fue producto de acuerdos que se realizaron y quien llevó el liderazgo ahí realmente fue el presidente Hugo Chávez. Yo fui un ejecutor de una política trazada por el presidente. Pero es que Chávez dijo, el hombre es usted. había una confianza absoluta. Igualmente, en el caso de UNASUR, fue el presidente Chávez quien impulsó esto, lo sigue haciendo el presidente Maduro. Yo soy pues un ejecutor de políticas trazadas por las máximas instancias, ¿no? Y además nos damos el lujo de tener un presidente obrero. Sí, exactamente. Eso es otra vuelta de tuerca al sistema. Y una expresión de la magnitud de los cambios que han venido ocurriendo, no solamente en Venezuela, sino que ocurren en todo el continente. ¿Hay algún momento en el que usted hubiera sentido que las cosas se iban de control? Porque nos dieron con todo. El único lugar donde fracasaron los planes infalibles de golpe de Estado fue acá, en Venezuela. No, en ningún momento. Sobre todo en la época del paro petrolero, que fue un momento muy crítico, nunca tuve la más mínima duda de que íbamos a superar la situación, como efectivamente ocurrió. Y creo que el presidente Chávez tampoco tuvo absolutamente ninguna duda en ese orden. Nos asistía la razón, teníamos además la compañía y el calor del pueblo, dos condiciones fundamentales para el logro del éxito en cualquier empresa, por muy compleja, muy difícil que sea. Bueno, yo tengo que recordar, y me siento en la obligación de hacerlo, sin ánimo de parecer que sea un lugar común, el famoso libro de la ITT de Chile, que lo he mostrado tantas veces en el programa, usted lo ha visto. Para ahorrarnos tiempo, le digo a nuestros televidentes que no lo hayan visto. Ahí están todos los cables traducidos del golpe de Estado en Chile. Y decían, los Edward, los del diario tal, Mercurio, no van a poder pagar la quincena este mes, tenemos que ayudarlos, bla, bla, bla. A los propagandistas, ni siquiera les llamaban periodistas, que tenemos ahí esperando el momento de ser usados, tenemos que garantizarles lugar seguro para sus familias y sus hijos mientras dure la crisis. Entonces sugerían
mandarlos a Córdoba, ¿no? La hermosa, la docta Córdoba del otro lado de la cordillera en Argentina. Bueno, aquí se aplicó exacto y los mandaban a Miami. Una conocida figura que dijo, me voy porque corre peligro mi vida y la de mi familia, cuando hizo el do de pecho, hacía más de 3 meses que tenía garantizado su casa, no un apartamento, su casa y el cupo de colegio para sus hijos. Lo sé de una fuente increíble, interna, de la Embajada de los Estados Unidos. El manual de la ITT de Chile, actualizado y superado, nos lo aplicaron acá, porque allá que hacían desaparecer el papel higiénico para que la gente se pudiera a echar sapos y culebras. Bueno, nos lo están aplicando acá. Además, hacían desaparecer las toallas sanitarias y todo lo parecido en el Templo de las Damas, y el desabastecimiento programado para generar crisis. ¿No estamos viviendo eso? Realmente los planes reaccionarios son poco originales, son repetitivos. Sí. Uno va a otras regiones del mundo y es lo mismo, porque el autor es el mismo. Claro, juega con su propia partitura porque le ha servido en algunas circunstancias, pero no son muy creativos. Y realmente es poco creativo. Hará algunas adaptaciones, pero el esquema básicamente es el mismo. Así que a uno no le puede extrañar que se desarrollen planes parecidos en Venezuela y que incluso el discurso sea tan similar. Grotescamente similar. Sí, además. Uno lee el libro de la ITT y dice, pero bueno, esto con ligeras adaptaciones, el mismo libreto. Sí, es una pobreza de imaginación, de creatividad enorme. Ahora, usted que fue guerrillero y que luchó contra las Fuerzas Armadas de la Cuarta República, el cambio conceptual que significa hoy poder decir las Fuerzas Armadas nuestras, de las cuales estamos tan orgullosos, es el pueblo en uniforme. Y es un concepto absolutamente diferente. Pero claro, hay que tomar en cuenta lo siguiente, la masa de soldados, su origen social sigue siendo el mismo. Y en medida los sectores de los cuales proviene la oficialidad son básicamente los mismos. No hay castas, no hay familias predestinadas para ser oficiales como el abuelo. Es una característica histórica del ejército venezolano, de la Fuerza Armada venezolana en general, a diferencia de lo que conocemos de otros países. Sí. No quiero mencionar ninguno, pero lo sabemos. Todos sabemos cuál es el sayo y quién se lo tiene que poner. Exactamente. Entonces, pero lo que cambió fue la orientación. Doctrinaria profunda, ¿no? Exactamente. Y si vale decir la ideología de la Fuerza Armada. Si se recuperó la ideología bolivariana, la ideología del sentido de nación, de patria, de dignidad nacional, se restablecieron esos principios que además tenían un campo cultivado. Es decir, la oficialidad de que hoy surge en la Fuerza Armada, particularmente las generaciones jóvenes y ya no tan jóvenes que han madurado en estos procesos, tienen sin duda alguna una visión que fue la misma visión de los libertadores, la misma visión de dignidad nacional, la misma visión de amor por la patria, por un conjunto de principios que habían sido totalmente echados en la basura años atrás. Y además todos tienen un nivel universitario, que es otro componente interesantísimo. Un factor sumamente importante. Y permanentemente haciendo cursos de superación. Sí, muy importante. Yo suelo mostrar en el mapa la diferencia aquella de los países, el petróleo de los países del Golfo, para llegar a la costa sur de Estados Unidos son 40, 45 días de navegación. Sí. Mientras que el super reservorio de petróleo y gas que tiene Venezuela están a 4 a 5 días. Y entonces recuerdo al senador Paul Coverdell, que siempre le deseo que esté en la quinta paila del infierno, que decía con una característica de fachatez de la que llaman realpolitik, y voy a ser crudo en esto, porque usted va a entregar el cargo y viene ahora alguien del país aludido. El senador Paul Coverdell decía, para controlar a Venezuela, es decir, todo su petróleo y su gas, primero es necesario ocupar militarmente a Colombia. Eso es historia comprobadísima, como lo del senador Wesley Clark. ¿Qué lectura le damos a eso? Porque ya Colombia está llena de bases gringas y además tienen el derecho a usar todas prácticamente. Sí, pero una cosa es esa y otra muy distinta, ocupar militarmente un territorio. No olvidemos que
Venezuela y Colombia son una misma patria. La fracturaron desde afuera y desde adentro, los conflictos entre Santander y Páez. Pero somos una misma patria. Y los problemas de Colombia y de Venezuela son bastante similares. Páez murió diciendo hubiera preferido otra muerte, ¿no? En un campo de batalla, pero estaba en Nueva York. Sí, sí. Bueno, fue muy triste el final de Páez, después de todo y Santander es el símbolo de lo que no queremos ver en la familia, ¿no? Efectivamente. Pero Colombia y Venezuela surgieron como, esto no se llamaba Venezuela, se llamaba Colombia. La Gran Colombia era el sueño. No, incluso el término de gran se lo agregaron después, era Colombia. Sí, Colombia, ¿no? Colombia una sola, sí. Yo creo que en el sustrato de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, eso se mantiene. Por supuesto, con el transcurso de los años ha habido esa diferenciación que de cierto modo se ha alojado también en la mentalidad tanto de colombianos como venezolanos. Pero obviamente que somos una misma... Tenemos una oportunidad. Una misma nación, ¿no? Tenemos una oportunidad de que eso se demuestre, porque usted entrega nada menos que UNASUR a una alta figura de política de la conducción colombiana. ¿Qué esperamos de esto? Y todos estos son procesos que avanzan, yo diría que todavía con cierta lentitud, a veces se aceleran, se enlentecen, avanzan como en zigzags, a veces se siente o se cree que hay un retroceso, pero en general el balance que se puede hacer es un balance altamente positivo. En el caso de Colombia y Venezuela, creo que resueltos muchos de los problemas que se presentaron en el pasado no muy lejano, cuando estaba Uribe allí dirigiendo los intereses del Estado colombiano, pues los cambios han sido notables. Hay que seguir profundizando esos cambios y los acercamientos, porque yo que viví toda mi infancia en la frontera con Colombia, ahí no había diferencia entre colombianos y venezolanos. Es decir, de un lado y otro lado de la frontera, pues éramos y somos una misma cosa, como somos una misma cosa en la profundidad de cada uno de nuestros territorios. Bien lo saben los que están contrabandeando todo lo que se nos escapa de materias fundamentales para el diario vivir hacia allá, ¿no? Cuando era niño, el contrabando era de allá para acá, ahora es de aquí para allá. Se invirtió la corriente. Sí. Ahora bien, bueno, tengo que tocar un tema que a mí me molesta y me vuelve, lo regurgito, ¿no? Como una comida pesada. En este fenómeno, ya lugar común de la internet, una vez un personaje dijo: soy el doctor fulano de tal, profesor de la cátedra tal de la universidad, de la Facultad de Medicina de la Universidad tal de Estados Unidos. Lo que tiene Chávez se puede inducir con pequeñas partículas radioactivas de alta densidad. ¿Alguna vez oyó algo de esto? Sí, cómo no. Y eso es algo que nunca se puede descartar. Algún día el desarrollo de la ciencia podrá revelar la verdad de estas cosas, que por el momento se les puede dar un carácter muy especulativo, pero uno no sabe tantas cosas que han ocurrido con la aplicación de la ciencia a los peores propósitos, y se verá un poco más adelante en la medida en que se vayan despejando las brumas que todavía envuelven estos fenómenos en nuestros países, en nuestro mundo. Hay cosas que vuelven así, ¿no? Cuando estábamos realizando... En América Latina hubo un momento en que había solamente 2 países que estaban desarrollando tecnología nuclear: Venezuela y Argentina. Y estaban Pérez Jiménez aquí y Perón allá. Pérez Jiménez nombra a un legendario científico que ganó todos los premios del mundo, incluso lo contrataron de la NASA, y le dijeron: hágase ciudadano estadounidense y tiene garantizado el premio Nobel. No. ¿Sabe de quién estoy hablando? Sí. Dígalo usted. Le llamaban el brujo de Pipe, despectivamente. Sí. Y nos puso con un reactor nuclear cuando nadie tenía un reactor nuclear, excepto Argentina, ¿no? Y entonces Washington hablaba del peligroso eje Caracas,
Buenos Aires. Bueno, también tuve el honor de entrevistarlo, ¿no? Cuando nadie quería entrevistarlo porque él sí parecía radioactivo políticamente en la Cuarta República, ¿no? ¿Hemos superado esas cosas? Yo creo que sí, las hemos ido superando. Por supuesto, lo primero que había que superar era la mentalidad de dependencia, y no solamente dependencia, sino de imposibilidad de alcanzar ciertos grados de desarrollo que son perfectamente alcanzables, porque la misma cantidad de neuronas que puede tener un norteamericano o un europeo las tenemos nosotros también los latinos. Por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en muchos países, también en Venezuela se ha venido avanzando en investigación. Tenemos nuclear. a favor que comemos menos comida chatarra, ¿no? Pero en fin, eso... Sí, bueno, forma parte de todos estos fenómenos culturales del mundo, ¿no? Que invaden todo el intersticio de la sociedad humana en el presente. Pero también, no todo es negativo, hay como consecuencia de esto cada vez mayor comunidad del conocimiento en el mundo. Así es. Y se habla mucho de la sociedad del conocimiento, ¿no? ¿A dónde nos lleva la sociedad del conocimiento? Puede llevar por rumbos sumamente positivos a la humanidad, como es el avance que en general podemos hacer, pero también por rumbos peligrosos cuando lo que prevalece en el manejo y el desarrollo del conocimiento es el capital, es la visión privada y el sentido de dominio, además, para afirmar el capital y afirmar la visión privada de los asuntos fundamentales del ser humano. Exacerbado. Pues. Sí. A esta hora deberíamos, si no tuviéramos el honor de contar con usted, de estar hablando del drama de la Franja de Gaza y la acción de las Fuerzas Armadas de Israel. ¿Qué opinión le merece eso? Una de las cosas que, en cierto sentido, duele doblemente, por un lado por la tragedia que vive el pueblo de Gaza, en su mayoría seres inocentes que no están con un arma en la mano, pero duele también por el mismo Israel. Uno que ha leído tanta literatura, historia de los padecimientos del pueblo israelí, ya no solamente en los días de la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, sino mucho antes. Verlos ahora en el mismo rol de victimar como ayer fueron víctimas, es doblemente triste, por las víctimas y por ellos como victimarios. De manera que el rol que cumplen no precisamente recoge lo que han sido los padecimientos del pueblo de Israel desde los tiempos de la Biblia hasta no hace mucho, ¿no? Yo conviví en mis lejanos años en Uruguay con cantidad de gente que había salvado a Uruguay, porque era una orden, ¿no?, a todas las embajadas. Y las atrocidades que nos contaban. Y uno dice, ¿cómo es posible que generaciones posteriores estén haciéndole esto a los palestinos, ¿no? Es un ciclo perverso. Incluso yo he conocido judíos que ven también con horror que su nación, no su nación, el Estado que representa esa nación, incurre en este tipo de actos abiertamente brutales. Porque dicen, bueno, la legítima defensa, porque de una escuela o de algún lado dispararon un cohete. Yo no descarto que puede haber, que eso sea cierto. Pero eso justifica que se esté atacando y matando niños y matando ancianos y mujeres y seres inocentes. Esa es la misma explicación de los nazis. Yo conocí gente que se salvó de eso. Y, bueno, dejemos esto. Yo quería mostrarle, en el ámbito OPEP, siempre la geopolítica del Medio Oriente ha estado presente. Solamente cambió cuando nosotros que fuimos los creadores de la OPEP. Es insólito, ¿no? Pero no todo el mundo lo dice. La OPEP sale de la iniciativa del hombre de Venezuela
que logra juntarlos a todos y cambiar un poco la geopolítica de esto, ¿no? Juan Pablo Pérez Alfonso y todo aquello. Estamos en lo cierto, ¿no? Sí, claro, hubo otros personajes importantes junto con Pérez Alfonso, pero él fue uno de los grandes inspiradores. Dígamelos. Sí. Dígamelos para no caer en actitudes minimalistas. ¿Quiénes más podríamos mencionar? Al-Tariki, Arabia Saudita. Tariki. Y también de Irán, ¿no? Y sí, básicamente los tres liderazgos fueron importantes. No recuerdo el nombre ahorita lo tengo. Okay. Pero sí. Los príncipes sauditas también había uno que jugaba de playboy aquí cuando vino también, aquí en todas partes. Pero allá va. Pero el tema es este. Cuando un general de 4 estrellas se siente asombrado porque dicen, tenemos un plan para ir a hacerle la guerra en los próximos 5 años a 7 países, y la mayoría son países productores y del área del Golfo. Uno dice, ¿qué hay detrás de esto y cuál es el desparpajo semejante? Le invito a ver al general Wesley Clark, en algo que tantas veces hemos mostrado y que no ha perdido vigencia, cada vez me parece más al día. Vamos a mostrarlo, señor director. I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff. Estaba hablando con algunos oficiales y estaba hablando con algunos generales. Me preguntó si podía tener unos minutos con él. Y dice, ¿está usted muy ocupado, general? Le digo, no. Me dice, mire, hemos tomado la decisión de ir a la guerra contra Irak y contra... Esto es alrededor del 30 de septiembre. Dice, pero ¿contra Irak? ¿Y por qué? Dice, no lo sé. Parece que no tenemos otra cosa que hacer. ¿Será que no tienen otra cosa que hacer? Le pregunté si habían encontrado alguna información que conectara a Saddam Hussein con Al-Qaeda. Dijo, no. Y no hay nada nuevo en ese sentido. Dice, simplemente es la decisión de ir a la guerra. Supongo que no tienen otra cosa que hacer. Y el cuento del terrorismo, tenemos buenos militares que pueden derribar gobiernos. Parece que nosotros tuviéramos el martillo y ellos lucen como clavos. Entonces regresé a verlo semanas después y para ese momento estábamos ya en guerra. Dice, ¿todavía vamos a ir a la guerra? Dice, no, es peor que eso. Me mostró unos papeles que recibió de arriba, del último piso del Pentágono, y dijo, esto es lo que tomé de arriba. Lo cual significa la oficina del secretario de Defensa. Dice, esto es un memorándum sobre cómo vamos a tomar 7 países en 5 años, comenzando con Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y terminando con Irán. Esa es la verdad del Medio Oriente, lo dice un general de 4 estrellas. La verdad sobre el Medio Oriente es la siguiente, de no haber tenido petróleo, allí serían como África. La verdad sobre el Medio Oriente es lo que significa no haber tenido petróleo en África. Dice, nadie está amenazando con intervenir en África. El problema es lo opuesto. Hemos estado pidiéndole a quienes intervienen en África que se detengan. No hay duda que la presencia de petróleo en toda la región es la gran chispa que hace que los grandes poderes se involucren. Y si eso no es la específica motivación de producir golpes o no puedo decírselo. Pero definitivamente desórdenes han sido creados para que de alguna manera poder intervenir y usar la fuerza en la región. ¿Esto qué fue? Un ataque de sinceridad total. Nos pasamos de tiempo, señor coordinador. Estamos ahí justo en el tiempo. Esto para cerrar es más que contundente, dicho por un general de 4 estrellas, que además con grandes logros académicos, no solo como experiencia en combate, parece un ataque de sinceridad, ¿no? Y nosotros que tenemos la mayor reserva de petróleo y de gas del mundo, sin contar otros minerales estratégicos, ¿qué asumimos frente a esto y la vecindad con tantas bases? Esa es la sinceridad total, como dices tú, pero también brutal, característica de una mentalidad imperial. Así seguramente veía el Imperio Español o veía el Imperio Romano, o lo veía efectivamente a los súbditos. De manera que no es nada original. Bueno, me parece que eso sirve de corolario a algunas de las cosas que hemos hablado aquí, y que es un mensaje que no por reiterativo pierde su vigencia, ¿no? Porque más cruel no pudo haber sido. Yo quiero agradecerle el tiempo que nos ha dedicado. Quiero además desearle el mayor de los éxitos, porque sé que su capacidad no termina con este mandato. Y como usted sabe,
el equipo Dossier y quien les habla está siempre orgulloso de tenerlo como invitado. Gracias. Cuando usted quiera, ese sillón está a su disposición. Le deseamos el mejor estilo naval, ya que hablábamos de petróleo y transporte, buen viento y buena mar, y también por una gestión extraordinaria, como dicen los marinos, bravo Zulu, que significa algo muy bien hecho. Bueno, muchas gracias. Le quedan 30 segundos si quiere decir algo más y yo me declaro altamente satisfecho de haberlo recibido en nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, creo que la conclusión de lo dicho en la entrevista es que vamos por buen rumbo, un viento favorable. Los tiempos de la región han cambiado significativamente. Marchamos con nuevos liderazgos, en el caso de Venezuela y en el caso de toda la región, de manera que estos procesos de integración que tienden a materializar viejos sueños, sueños ancestrales ya, de Miranda, de Bolívar, de San Martín, de Artigas, van por buen camino. Y en ese sentido, pues, creo que podemos cerrar no solamente este programa, sino ver el futuro de la región con mucho optimismo. Muchísimas gracias. A nombre del equipo Dossier les habló Walter Martínez, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor. Muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Disponga usted de las cámaras, señor director.